Hey, what's up people? Ohayo gozaimasu. Hoy os voy a hablar de curiosidades y cosas y consejos que os van a ayudar en vuestro viaje a Japón mientras paso por este templo y muchos sitios muy bonitos de la ciudad. Estamos en la zona de Shibuya. Empezamos con el vídeo. Primera curiosidad barra cosa que no podéis hacer en Japón: hacer mucho bullicio, o sea, hablar muy fuerte. En general les molesta mucho a los extranjeros, pero más aún en ciertas zonas, como ahora por ejemplo, aquí en una zona de templos y tal. Aquí hay que hablar bajito. En el transporte público directamente no puedes ni hablar. Y en cafeterías y restaurantes la gente está muy callada porque sobre todo estos sitios son lugares que tienen el japonés sobre todo para relajarse. Segunda curiosidad que no podéis hacer en Japón: el perfume. Los japoneses no están acostumbrados a llevar perfume. Ir comiendo por la calle es de muy mala educación. Si podéis evitarlo, mejor. Imagino que será porque las calles y todo está muy limpio. Es de mala educación, da mala imagen. Dar propina en los restaurantes. Aquí es algo que no se estila para nada. No lo entienden. De hecho, si tú dejas dinero de más, pueden pasar dos cosas: te devolverán el dinero. Las cosas hay que darlas y recogerlas siempre con las dos manos. No hacerlo puede ser irrespetuoso. Cámara, por favor. Él, como me está grabando, solo lo cogerá con una mano, pero mira cómo se lo doy yo. Las dos, y hay que cogerlo todo con las dos manos. No te suenes los mocos en público. Hacerlo puede ser muy grosero para los japoneses y muy molesto. Pues a mí me molesta más que esté con los fideos ahí. No ayudes a las personas que trabajan para ti. Por ejemplo, cuando llegas al aeropuerto, que en nuestro caso nos viene a buscar un señor, no ayudes con tus maletas. ¿Por qué? Se puede sentir ofendida, porque si lo ayudas es como si estuvieras cuestionando su personalidad, como si estuvieras diciendo que no sabe hacer su trabajo. No intentéis abrir la puerta del taxi. Se abren solas, tienen un botón, se abre solas, y si no, bajará el taxista y os lo abrirá. No hagas sobremesa en los restaurantes, ya que aquí suelen ser por lo general bastante pequeñitos y concentran a gente de una ciudad muy grande. No olvides reciclar correctamente. Aquí en Japón se toma muy en serio el reciclaje. No saludes con besos y abrazos, es muy cómodo. La mano, si es alguien que te estás conociendo y ya estás estableciendo una relación, no los miréis nunca muy fijamente a los ojos. No llegues tarde. La puntualidad japonesa es llegar 15-20 minutos antes de la hora indicada al sitio. Qué putada. El Roberto Brasero de Japón. Japón es uno de los países con la actividad sísmica más alta y frecuente del mundo, debido a que se concentran casi todas las placas tectónicas del mundo en cada extremo de su territorio. Es un país bicontinental, sobrepoblado y sigue siendo un imperio. Sobrepoblado, luego dice que tienen que ser más. Sí, porque la esperanza de vida es muy alta, aunque esté sobrepoblado está disminuyendo un montón, porque ahora la gente, jóvenes ahora, no piensan en tener hijos. Un hijo o dos, yo creo que hay que tenerlo. Creo que tiene que hacer en la vida y tiene que dejar una huella de sí mismo en el mundo. Daniel. Esa es mi opinión. Daniel, voy a hacer lo que queráis. Mira cámara. ¿Tú quieres follar? Yo no tengo prisa, pero yo lo quiero hacerlo. ¿Sí o no? Sí, pero genuinamente y con amor, con alguien que quiera de verdad. Las direcciones aquí en Japón siguen un sistema totalmente diferente. Las calles, por ejemplo, tienen nombre, se conduce por la izquierda, al igual que en Reino Unido. Dani, no te mates. Está al lado de la acera. Sí, esto que he hecho yo, he hecho la típica del periodista. Vosotros en casa no lo hagáis, niños. En Japón es muy común y te puede pasar que veas que haya varios locales, sobre todo restaurantes, tiendas, en varias plantas de un edificio. Esto es entendible al ser un país sobrepoblado, que hay mucha población y mucha gente que tal, y negocios y tal. Hay que aprovechar todo el espacio que sea. Incluso puede haber restaurantes y tiendas construidas de manera subterránea. O sea, se aprovecha todo el mínimo espacio que haya, es aprovechado para la construcción. Dani, habéis que mirar la escalera un momento que no me quiero matar. Otro dato curioso, es que los tengo aquí apuntados, perdonad, que no estudio yo. Te he dicho modales. De buena educación, sorber el ramen o las sopas. Esto de que he dicho antes que me molesta un montón, que esto en España es una guarrada. Su primera planta en los edificios es nuestra planta baja. O sea, la planta baja para ellos es un sótano. ¿Qué cojones? Sí, lo que oyes. Por tener una de las tasas de criminalización más bajas del mundo, es el país más tranquilo y seguro del mundo también. Se va muy tranquilo, puedo ir por aquí grabando con la cámara, tranquilo, y nadie me la mira, y nadie va a pensar en robármela. Eso en Barcelona sí que pasa. Mirad chicos, nos hemos encontrado un restaurante español en Japón, aquí en Tokio, restaurante español. Venga, nos vamos a tomar una paellita, nada de broma. Estamos en Japón y hay que probar cosas típicas de aquí.
Senpai. Mirad qué guapo, mirad lo que me han dado, tío. Muy majo el que nos ha cobrado, mira, nos ha dado floretas. Bueno chicos, pues ya nos vamos retirando por aquí en nuestros aposentos, pero antes me quedan dos cositas que hacer. Mirad, he comprado aquí estas dos cositas, como dorayaki, unas patatillas que dicen supuestamente que son picantes. Veremos a ver. Las patatas asiáticas que dicen que son picantes normalmente no tienen fama de picantes. Suelen decir la gente que son ácidas. Vamos a ver. Y luego os contaré la última curiosidad de este vídeo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar por el saladito. Vamos a probar. Dani, Brillitas. son patatas. Sí, son patatas. ¿Sabes lo que tengo ganas de decir? Ya. Patatudo. ¿Cómo coño se abre esto? Habrá que abrirla mal. A ver, espera. ¿Que me quiere cortar los huevos? No, que cortes. Ah, vale. Ya. Bueno chicos, perdonad, nos ha costado un huevo abrirla a mí y al cámara. Bueno, Puta bolsa. vamos a probarlo, sí, puta bolsa. Joder, 2 años en comerse una patata. Sí que es un poquito picante, pero muy poco. Están muy ricas, de sabor están muy ricas. Les doy un 8,5. No les doy más porque podrían picar más. Ahora vamos al dorayaki, que yo creo que es un dorayaki. No, está bien. Le doy un 7. Vamos con la última curiosidad del vídeo. Ya lo cerramos el vlog. En Japón se inventaron cosas, un montón de cosas, que no sabías que se habían inventado aquí y que usamos hoy en día. Por ejemplo, los trenes bala, los emojis, los palos selfies, el código QR, el karaoke, la impresión 3D, los teléfonos con cámara, las consolas PlayStation y Nintendo. Con esto y un dorayaki, hasta el próximo episodio. ¡Patatudo!